Muy buenos días. Vamos a iniciar con la exposición de lumbalgia dirigido al personal de salud. El sumario a continuación es el siguiente. Empezamos con la definición, epidemiología, anatomía de la región lumbar, causas y clasificación, factores de riesgo, sintomatología, examen clínico, tratamiento y medidas preventivas. Definición. La lumbalgia es el dolor en la región vertebral o paravertebral lumbar que se acompaña frecuentemente de dolor irradiado o referido. Lo diferenciamos de la lumbocetalgia, que es un dolor irradiado a miembros inferiores debido a irritación de una raíz nerviosa. La lumbalgia en sí es un síndrome doloroso localizado en la región lumbar con irradiación eventual a la región glútea, las caderas o la parte distal del abdomen. Y este cuadro compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias y puede ser con o sin limitación funcional que dificultan las actividades de la vida diaria y que pueden causar ausentismo laboral. Epidemiológicamente hablando, la lumbalgia es la patología con mayor frecuencia en enfermedades ortopédicas en América y en Europa. Es la principal causa de ausencia en el trabajo y de discapacidad permanente. Y el 62% de las personas que tienen un primer episodio desarrollarán síntomas crónicos que durarán más de un año. Con respecto a la anatomía, tenemos acá lo que son el raquis en general, compuesto por 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, sacras y el coxis. ¿No? Vamos a enfocarnos ahora en la región lumbar. Tenemos acá una vértebra lumbar. Podemos rescatar acá el cuerpo, el disco intervertebral, la apófisis espinosa, las apófisis transversas y en otro corte podemos ver también estas mismas estructuras anatómicas. Ahora tenemos ya como en caso de recuerdo anatómico, lo que son los ligamentos, algunos ligamentos que recubren el cuerpo vertebral anterior y posteriormente, como vemos acá, ¿no? Y también tenemos el ligamento interespinoso que se encuentra entre las apófisis espinosas. En lo que respecta a la parte muscular, podemos ver que podemos dividirlo en tres paquetes musculares, o en tres grupos, ¿no? El grupo anterior, medio y posterior. En el grupo anterior tenemos acá el músculo psoas. ¿No? Este músculo psoas se origina en los cuerpos vertebrales lumbares y la dorsal torácica y la cara anterior de las apófisis transversas, ¿no? Según el músculo ilíaco, formando el psoas ilíaco, y su acción principal es la flexión de la cadera. En lo que es el grupo medio, tenemos el que es el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, tenemos aquí el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un estabilizador de la columna lumbar. Se origina en la cresta ilíaca y en el ligamento iliolumbar y se inserta en la última costilla y en las apófisis transversas de L4 a L1. Su función unilateral es el flexor lateral de la columna hacia el mismo lado y la función bilateral es el extensor de la columna lumbar. Y como grupo posterior tenemos a los músculos toracolumbares dorsales, que pueden ser superficiales como el hilo costal lumbar y el dorsal ancho, o profundos como los multífidos y los rotadores. La función de los músculos paravertebrales superficiales es principalmente mantener la postura erecta y sirve unilateralmente como un flexor lateral y rotación del lado contralateral, y a nivel de la función bilateral es como un extensor de la columna. Y los músculos paravertebrales profundos, la función primaria de estos es la de realizar ajustes finos entre las vértebras. Tenemos aquí lo que es el nervio ciático, que es importante, pues, cuya ubicación y reconocimiento sirve para realizar una diferenciación, entre otras cosas, una diferenciación diagnóstica entre lo que es lumbalgia y lumbocetalgia. ¿No? El nervio ciático es el nervio periférico más voluminoso y largo del organismo. Es un nervio mixto que se origina o está formado por las raíces de L4, L5, S1 y S2. Abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y arriba, en la parte posterior de la rodilla, se divide en el nervio tibial y en el peroneo común. Veamos ahora lo que son las causas y la clasificación. Vemos aquí que las causas principalmente son causas mecánicas, en un 90%.
y este se debe principalmente a una disfunción osteomuscular de la columna lumbosacra. Puede ser por alteraciones estructurales como espondilosis, espondilolistesis, escoliosis, hernias. También puede ser por sobrecarga funcional o malas posturas, sedentarismo, alteración en la mecánica de los pies, ¿no? Y en una menor proporción tenemos las causas no mecánicas, en el cual pueden ser causas inflamatorias, como puede haber sido por espondilitis, por tumores vertebrales, puede ser por una causa visceral, como una patología gastrointestinal, cálculos renales, infección urinaria, etc. También por aneurisma de aorta. Y en lo que es la clasificación, acá he podido hacer una clasificación según el tiempo de evolución del dolor, clasificándolo en aguda, si es menor de 6 semanas, y los cuales el 50% remite a los 7 días, subaguda, si es de 6 a 12 semanas, crónica, si es mayor a 12 semanas, y recurrente, y se repite con periodos libres de 3 meses. Veamos ahora lo que son los factores de riesgos. Tenemos 3 principales. El primero tenemos el factor medioambiental. Podemos tener aquí lo que es los factores laborales, como el trabajo físico pesado, las posturas de trabajo estáticas, flexiones y torsiones frecuentes, trabajo repetitivo, por ejemplo, levantamiento de peso, tracciones. Tenemos también los factores psicológicos psicosociales, como la personalidad, relaciones familiares, relaciones laborales, situación socioeconómica. También tenemos como factor de riesgo los estilos de vida. En este caso tenemos el sobrepeso y la obesidad, un aumento del IMC, ¿no? Tenemos el sedentarismo asociado a posiciones viciosas, tenemos el cargar objetos pesados, postura incorrecta, tenemos alteraciones psicosociales como la depresión, el insomnio, un aumento de la agresividad, por ejemplo, violencia o estrés laboral. Tenemos también lo que es en la situación, en el tabaquismo, ¿no? Tenemos también cuando hay un descanso insuficiente. Y tenemos como otro factor el factor hereditario, que es en este caso tener familiares con un antecedente de lumbalgia aumenta más el riesgo de padecerlo. Entonces, tenemos la sintomatología, que principalmente es el dolor. En las causas mecánicas es un dolor que aumenta en movimientos, que disminuye con el reposo, que no hay síntomas generales o síntomas sistémicos, y suele haber siempre un desencadenante previo. Y las causas no mecánicas es un dolor ya más localizado, es un dolor más específico, como un dolor diurno, nocturno, no cede o no empeora con el reposo, altera el sueño y está acompañado de fiebre y otros síntomas generales. En el examen clínico podemos ver con respecto a la inspección, ¿no?, que principalmente es observación del paciente, tanto mirándolo de perfil como de frente, y tenemos que observar las curvaturas fisiológicas o deformidades y ver si los rangos articulares están limitados. En el caso de la palpación, el paciente debe estar en decúbito prono, ¿no?, y palpar las crestas ilíacas, las apófisis dorsales y lumbares en busca, por ejemplo, de puntos dolorosos. Como por ejemplo las articulaciones acroiliacas a menudo son dolorosas a la palpación en la lumbalgia en sí. Y en el caso de que el sacro y el coxis o estén dolorosos, podríamos sospechar ya de una fractura. En el caso de la percusión, lo vemos más como un diagnóstico diferencial. En el caso de la puño-percusión, nos permitirá distinguir un dolor lumbar mecánico de una posible patología renal. O también podemos hacer como un diagnóstico diferencial o las maniobras de estiramiento nervioso, como el signo de la CEG, el más conocido, ¿no?, que consiste en levantar la pierna del enfermo, del paciente con la rodilla extendida hasta que se note un dolor que reproduce el de la ciatalgia. Y se le debe dar un valor positivo cuando ocurre en menos de 60 grados. También tenemos otros signos menos conocidos, como signo de Braga, la prueba de Milgram, las maniobras de Lewis, ¿no?, etc. Entonces, ahora empecemos con el tratamiento de la lumbalgia. Antes de empezar con el tratamiento en sí, debemos de reconocer cuáles son los objetivos del tratamiento en sí, que son 4 principalmente, ¿no? Primero, debemos de evitar la discapacidad, ¿no? ¿Esto cómo lo logramos? Recomendando al paciente a recuperar o a volver a la actividad en forma rápida. Como segundo objetivo tenemos ya el alivio del dolor, ¿no?, calmar o disminuir el dolor, y cuyo objetivo es volver el dolor soportable a fin de reemprender la vida normal y que el paciente pueda tomar de forma rápida las actividades de vida diaria.
También como objetivo tenemos prevenir la cronicidad, eliminando o estudiando los factores de riesgo que el paciente presenta y prevenir también las recurrencias, ¿no? Debemos de conseguir la participación activa del paciente en el proceso del tratamiento y en sí el tratamiento de la lumbalgia descansa en buena parte sobre la acción del paciente. Este debe ser activo, no esperar el tratamiento de forma pasiva. Entonces, el tratamiento inicial es el alivio del dolor. Podemos usar los fármacos, AINES, analgésicos, opioides, relajantes musculares. Ya en lo que respecta a rehabilitación física, tenemos ya la terapia en sí, el calor, frío, electroterapia con corrientes, ultrasonido, láser, kinesioterapia, terapia ocupacional, manipulaciones, masoterapia y ya procedimientos propios de la especialidad, como por ejemplo el desgatillamiento de puntos dolorosos miofaciales, bloqueos paravertebrales, infiltraciones en articulaciones facetarias, manipulación vertebral o si no la infiltración regenerativa o proloterapia. En el caso de una lumbalgia aguda o subaguda, tenemos principal, que es menor de 12 semanas. Principalmente el paciente debe estar en reposo, con poca actividad, más o menos de 2 a 4 días, o puede ser hasta 1 o 2 semanas según casos particulares. Debemos de prescribir analgésicos, biorelajantes. En el caso de que no ceda, ya empezamos con las infiltraciones y si no hay mejora, utilizar los corticoides, ¿no? En el caso de rehabilitación física y los ejercicios debe haber estiramientos, tracciones 3 a 5 veces por semana por 20 minutos, posturas correctas, masoterapia, fisioterapia en general usando agentes o electroterapia con los TENS. Normalmente el 90% de los pacientes mejora antes de las 4 a 6 semanas. El tratamiento de la lumbalgia crónica debemos de evaluar en sí el fondo. No puede ser que este tenga un fondo o una patología de fondo o un psicosocial, ¿no? Y también podemos dar analgésicos, medicación como analgésicos, biorelajantes, antidepresivos, reposo o usar un corset ortopédico, la aplicación de calor, ya entonces eso ya es en sí rehabilitación, electroterapia, posturas adecuadas y ejercicios supervisados. Es importante reconocer que la cirugía está contraindicada, ya si este tratamiento no disminuye después de las 4 semanas, debemos de derivar a un hospital, un nosocomio de mayor complejidad. Y a la lumbalgia crónica normalmente llegan en menos del 10% a esta fase. Entonces, veamos las medidas generales y preventivas, ¿no? Primero, la condición física y el ejercicio, ¿no? El paciente debe ejercitarse, por lo menos un programa regular de 3 a 5 veces por semana. Tenemos la educación e higiene postural, la práctica de la buena postura y la correcta mecánica corporal, la nutrición, ¿no? Que esta debe ser adecuada para mantener el peso adecuado con los requerimientos adecuados de acuerdo a la edad y el sexo, el control de la tensión que es importante, el manejo adecuado del paciente ante situaciones estresantes, ya soportes ortopédicos para actividades pesadas como cargar peso, dejar de fumar, descanso regular y adecuado y análisis del puesto de trabajo, con un análisis biomecánico, informe de movimientos, exigencias metabólicas, ambiente de trabajo, ¿no? Esto ya puede ser a nivel ocupacional. Esta es la bibliografía usada en la presente exposición. Muchas gracias.